Muy buenas tardes, estimados participantes de los Viernes Politológicos, actividad impulsada desde la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la 11ª sesión del semestre 2026-1, que también es la última de este semestre. Para esta oportunidad vamos a contar con la presencia del magíster Carlos Infante Palomino, quien es licenciado en Ciencia Política por nuestra Casa de Estudios, es decir, es egresado de nuestra escuela profesional. Además es magíster en Sociología, con mención en Estudios Políticos por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, se ha desempeñado como consultor ambiental en telecomunicaciones, registrado ante el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El tema que nos va a presentar en esta ocasión el magíster Carlos Infante Palomino se titula El oficio del politólogo en la consultoría ambiental en el sector de telecomunicaciones. Antes de iniciar, recordamos a nuestros participantes que tengan sus micrófonos y cámaras apagadas para una óptima realización de la conferencia, y también estén atentos al chat del Meet, puesto que se enviará el enlace de asistencia para que la registren y accedan a la constancia de participación. Sin más preámbulo, entonces, le cedo el uso de la palabra a nuestro ponente, no sin antes agradecerle por su presencia en este espacio. Adelante, Magister Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por participar en la clausura de estos viernes politológicos. Es la segunda vez que ya estoy participando de esta actividad. Me parece que la anterior vez fue el ciclo pasado. Entonces siempre gustoso de poder colaborar con la Escuela de Ciencia Política. Yo quisiera empezar esta presentación primero preguntando cuántos de ustedes son politólogos. Entiendo que tanto Fernando, Walter, Jerry y Gianfranco son politólogos o tienen otra formación. Ya, correcto. Entonces, miren, acá lo importante, y es lo que quiero un poco comunicarle, es que nuestra carrera tiene muchas posibilidades. Una de esas posibilidades no solo está, digamos, siempre orientada a lo que es la gestión pública, que es lo que usualmente muchos politólogos se dedican. Nosotros tenemos varios skills, por así decirlo, varias capacidades y manejamos muchos enfoques y por lo tanto, además, que las ciencias sociales terminan siendo multidisciplinarias. Entonces, en ese momento en que las ciencias sociales son multidisciplinarias, lo que, lo que termina sucediendo en la práctica es que nos encontramos frente a un escenario en donde podemos ejercer nuestra carrera en distintos sectores de de la sociedad, en distintos sectores de la economía. Uno de estos, por ejemplo, es el sector de telecomunicaciones. Quien les habla trabaja en el sector de telecomunicaciones desde hace más de 10 años. Entonces, me encontré en realidad con esta actividad de consultoría justamente en virtud a mi expertise dentro del sector de comunicaciones. Yo, digamos, no tengo una formación en sí mismo de ingeniero, ¿no? Y eso es a lo que yo me quiero referir. Podemos participar como politólogos en distintos sectores, ¿no? Siendo politólogos, ¿ah? No dejando de serlos. Entonces, el despliegue usualmente no se frena por la ingeniería, ¿no? El, y- quien les habla, como les decía, yo trabajo desplegando antenas en la ciudad. Entonces, lo que he logrado analizar a lo largo de estos años es que el despliegue no es meramente técnico. O sea, estamos hablando en realidad de un conjunto de interacciones
entre inmediaciones, entre objetos y sujetos. Entonces, el despliegue no se frena en realidad solo por la ingeniería. El despliegue se puede frenar por la participación de otras personas, de otras instituciones, de tal vez autoridades. Pueden haber cuellos de botella a nivel normativo. Hay obviamente también una fragmentación municipal, digamos, las normas, como bien sabemos, porque tenemos la formación en ciencia política, y entiendo que tenemos también en cierta medida una formación jurídica. Las normas están para cumplirse de cara a la sociedad. Sin embargo, nos encontramos que a pesar de esto hay cierta fragmentación municipal que a veces quieren impulsar criterios propios por encima de una ley que para el caso de las telecomunicaciones es la ley 29022. Sí, ya para eso hay temas de barreras burocráticas y demás, ¿no? Eso ha sido es algo largamente estudiado. Pero digamos, el despliegue también se puede frenar, aparte de los temas tecnológicos, también por los cuellos de botella normativos y por la fragmentación municipal, porque los municipios a veces interpretan la norma como quieren, a conveniencia, o porque quieren contentar de repente alguna parte o algún sector de la población. Y el tercer punto va a la acción colectiva vecinal. Vale decir que hay alguna oposición a veces cuando se despliegan estas infraestructuras, porque hay una percepción negativa de los vecinos de cara a la infraestructura. Yo discrepo un poco de esto, de hecho, mi tesis de maestría va en función a ese aspecto y lo que yo básicamente planteo es que las estructuras se colocan por las propias características intrínsecas de de su conformación, que tienen que ver con la altura, que tienen que ver con el tipo de cimentación, que tienen que ver con el espacio disponible. Y en ese actuar, pues hay una infinidad de redes que interactúan objetos y sujetos, ¿no? Entonces, el politólogo en todo este escenario termina siendo al final un articulador, ¿no? Entonces, en un equipo multidisciplinario, en donde cada uno termina hablando su lenguaje, a veces el profesional que actúa o que aporta mayor valor es aquel profesional que tiene la capacidad de traducir el lenguaje técnico regulatorio en una viabilidad sociotécnica del proyecto. Entonces, por un lado articula, o sea, conecta a los operadores, torreros, a los ingenieros, a los técnicos. Por otro lado, traduce lo que ellos dicen, traduce lo que dice la norma, inclusive, y los estándares técnicos para la construcción y anticipa. Vale decir que en función a todas esas coordinaciones dice, oye, cuidado acá porque tengo antecedentes vecinales a 200 metros, porque tengo una municipalidad que se opone al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, va redondeando el politólogo en su función de, de traductor o de mediador, ¿no? Dentro de todas estas configuraciones que se van dando. Entonces, quisiera hablarles de mi experiencia. Mi experiencia me llevó finalmente a ser consultor en temas ambientales en el sector de telecomunicaciones y esto no es casual, porque, digamos, los años me fueron llevando y apareció una reglamentación ambiental en el sector que vendría a ser el Decreto Supremo 023 del 2024. Apareció en diciembre. Y esto, bueno, se ajusta un poco a la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la ley 27446. Entonces, este reglamento en realidad lo que hace es aplicar o aterrizar todo lo que plantea la ley del SEIA, que es esta ley que les acabo de indicar, que es la 27446. Entonces, en el momento que lo aterriza, eh, crea un listado de consultores ambientales. Entonces, estos consultores ambientales son los que se encargan de elaborar esos estudios para que los operadores, los torreros, los agentes económicos dentro del sector de comunicaciones sean aquellos que puedan gestionar sus permisos a través de la elaboración de estos estudios,
que sea mediante un consultor que está registrado en este registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y este registro se da, como les comentaba, por este reglamento del sector ambiental. Entonces, hay ciertas ventajas, digamos, del marco normativo. En líneas generales busca generar sostenibilidad en el medio ambiente y predictibilidad, ¿no? Proteger el derecho a un ambiente sano, ¿no? Y fija las reglas claras del despliegue. Eso es importante. Después está la licencia institucional, porque hay un montón de medidas sociales que se incluyen dentro del despliegue, ¿no? Justamente para conseguir una certificación ambiental, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, cuando un municipio te exija alguna actividad social en concreto, no necesariamente la tengas que hacer porque el municipio lo dice, sino porque es una medida que uno ya lo planteó frente al organismo competente, que en este caso sería el Ministerio de Transportes, ¿no? A quien se le ha delegado, pues, o quien esté encargado, pues, de cumplir todas estas facultades en materia ambiental, ¿no? Y después está el tema de la economía circular, ¿no? Se promueve el uso compartido de infraestructura, un diseño sostenible y se reduce la huella física para el despliegue. ¿Qué es el uso compartido? Es la cubicación. No sé si ustedes han visto de repente en la calle, a veces uno ve una torre al lado de la otra. Para evitar esto, que era muy común antes, se promueve la coubicación. Vale decir que varios operadores estén dentro de una misma torre. Eso obviamente mitiga el impacto visual, paisajístico, que son elementos que la norma busca justamente promover. Sin embargo, y eso es algo también muy importante para aquellos que son aficionados a las políticas públicas, sí hay un tema de regulación, de sobreregulación. A veces, procedimientos que eran muy fáciles terminan siendo muy complejos. Y en este caso, de las fichas técnicas, que es de lo que algo que después les voy a hablar, que es algo que usualmente yo hago en el día a día dentro de mi ejercicio profesional, es la elaboración de fichas técnicas. Estas fichas técnicas que antes se aprobaban de manera automática, al día de hoy requieren un procedimiento de evaluación previa que genera pues una lentitud administrativa y genera sobre todo gastos operativos adicionales. Entonces sí hay un impacto directo a veces cuando se genera alguna regulación sobre los agentes económicos, y no es solo sobre los agentes económicos, no es un versus de Estado y empresa, sino también es sobre el quehacer diario de estas empresas y las personas que trabajan dentro de estas empresas y las personas que trabajan para estas empresas, que a veces trabajan por proyecto, y si el permiso de ese proyecto se demora un mes, estas personas no van a trabajar durante ese mes. Entonces es muy importante en el momento en donde eh, algún funcionario o experto en política pública decide regular algo que antes era más sencillo de elaborar, por así decirlo. Y nosotros que somos politólogos y que tenemos formación en ciencias sociales, somos claramente conscientes de que, por ejemplo, en el sector, este, y en la vida, en realidad, hay una crisis reglamentaria del Estado neoliberal, así se llama, ¿no? Crisis reglamentaria del Estado neoliberal. ¿Y cómo se traduce? Que todas las reglamentaciones que se intentan hacer a veces escapan de la intención de reglamentar, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en la ATU, ¿no? Cuando quiere, por ejemplo, fiscalizar a los colectiveros, ¿no? De la misma manera con la forma en cómo se construye la vivienda en el Perú o cómo se da empleo en el Perú. Entonces, hay muchos sectores de la economía que se escapan de cualquier forma estricta del Estado cuando busca reglamentar la vida diaria. Entonces, es muy importante considerar esto. Esto medio que pasó en su momento cuando no había una ley, que era la ley 29022, que era la ley que regulaba el despliegue de antenas. Ahora, digamos, cuando uno tiene una reglamentación
que sobreregula podría tender a prácticas informales de construcción. O sea, prácticamente regresaríamos a cómo se construía antes del 2007, cuando no había una ley especial para este despliegue. Entonces, aquellos expertos, aquellas personas que se quieren dedicar a las políticas públicas, eh, tienen que ser muy conscientes de estos temas, ¿no? Porque sí, una crítica al reglamento ambiental es que justamente hay una sobreregulación, ¿no? La permisología obviamente impacta en tanto zonas urbanas como zonas rurales o urbano-periféricas, ¿no? Y hay un resultado así agregado que como estos permisos a veces demoran mucho, el plazo de ejecución del proyecto a veces no depende de la obra civil, sino depende más del plazo administrativo. He visto proyectos, por ejemplo, que a nivel de ejecución de obra tardan 3 días, 2 días. Sin embargo, a nivel de permisos, demora más de un mes. Entonces, por eso tengan mucho cuidado cuando analicen algo dentro de la implementación de alguna política pública, ¿no? Analicen esos temas que están vinculados a las cosas, a los objetos. Hay que ser a veces lo suficientemente eh, positivistas en ese sentido, ¿no? De repente para algunos es muy criticado, pero en este caso, que es un caso a veces muy técnico, técnico entre comillas, si tú tienes trabajos que te demoran 2, 3 días, no puedes hacer una reglamentación que te va a demorar más de 45 días en gestionar algún permiso, ¿no? O más de 6 meses, cuando una obra a veces demora 2 o 3 días, no tiene sentido, ¿no? Y sobre todo cuando su impacto es menor, ¿no? De repente ustedes dirán, no, sí, pues, pero esa torre se va a quedar por mucho tiempo. Sí, pero a veces son casos, por ejemplo, de últimas millas. ¿Qué es una última milla? Por ejemplo, cuando uno le ofrecen internet de su casa, le dicen, señor, vamos a verificar que, que a su casa llegue la fibra. Y le dicen, señor, la fibra está a 3 metros de su casa. Ya, esos 3 metros, por ejemplo, que son nuevos, que puede ser un canalizado nuevo, van a requerir una ficha que va a demorar 15 días. Y sin embargo, el operador te ofrece el servicio en menos de una semana. Entonces hay una contradicción. El usuario termina afectado, el operador termina haciendo cualquier cosa por cumplir con el usuario y, y la entidad termina, digamos, gestionando sus permisos en sus tiempos. Podría inclusive el operador esperar aquellos permisos y no cumplirle con el cliente y generar una insatisfacción, ¿no? Imagínense en el mundo de hoy del Internet de las cosas y demás, quedarse sin Internet por varios días por intentar contratar un paquete nuevo, entonces ya sería algo muy complicado. Eso imagínenselo en un Internet dirigido hacia los hogares. Ahora, esto impacta mucho más cuando hay que conectar poblaciones rurales, en donde tienes que pasar por permisos como CIRA, como PMA, que son, digamos, de otro sector, que a veces tienes que implementar otro tipo de permisos que no es una ficha técnica solamente que te demora 15 días la evaluación, sino de repente es una EVAP que te va a demorar más, que va a costar más, sobre una actividad que únicamente es a veces poner un poste adicional, cables, kilómetros de cables para simplemente llegar a conectar a una comunidad rural. O no hablemos de comunidades rurales, hablemos, por ejemplo, de, de zonas periurbanas, que también requieren del servicio, obviamente. Y esto es de lo que también les quiero hablar, ¿no? ¿Cómo es que finalmente yo me convertí en consultor ambiental, ¿no? Es un ejercicio independiente como persona natural, uno termina inscribiéndose, yo trabajo en el sector de comunicaciones haciendo, digamos, gestión social, gestión comunitaria, relacionamiento público, em, pero bueno, apareció esta oportunidad y decidí registrarme, ¿no? Entonces, uno de esos requisitos, y es lo que yo sí quisiera hacer mucho énfasis, es el título.
¿cuántos de ustedes todavía, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, aún no, o no están pensando en sacar el título, ¿no? O únicamente quedarse con el bachillerato? Yo se los digo y se los cuento como experiencia, no se queden con el bachillerato, saquen el título. El título les va a servir de una u otra manera. Sáquenlo por TCP, sáquenlo por tesis, pero háganlo. Eso háganlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para yo registrarme dentro de este registro del MTC, la experiencia me contabilizaba a partir del título, no antes. Entonces, si están en la oportunidad, si están en la edad, si están en la juventud, si tienen el tiempo, háganlo, háganlo, es muy importante. Adicionalmente, y un dato no menor, que sí me gustaría compartir con ustedes, aquel profesional titulado a lo, en en el plazo no inmediato, pero sí en el plazo intermedio, termina ganando más, termina ganando más. Entonces, valoren eso, valoren eso. Entonces, uno es el título y después, bueno, la colegiatura que uno tiene que estar con el certificado de habilitación vigente, ¿no? Yo lo hice en el inmediato plazo. O sea, ni bien se creó el colegio, llegué a colegiarme, ¿no? De hecho, soy el colegiado número 2. Entonces, háganlo. Es algo importante. Bueno, tener un RUC y tener la experiencia documentada, ¿no? En este caso te pedían a veces de 3 a 5 años dependiendo de la categoría, en componentes sociales, experiencia en evaluación de impacto socioambiental y en gestión de instrumentos, con contratos y constancias. Traten también de documentar todo, ¿no? Que tengan capacitaciones especializadas, ¿no? Diplomados, posgrados en evaluación de impacto ambiental, gestión ambiental o normativa de telecomunicación. Y bueno, una declaración jurada, ¿no? Que eso no es muy complicado de hacer. Pero lo más complicado, les digo sinceramente, es lo del título. Y de hecho, muchos profesionales con los que yo comparto, como no tienen el título, no han podido inscribirse. Entonces, sáquenlo, es importante, es importante. Entonces, el politólogo en estos casos también participa como especialista social, ¿no? A veces estos estudios terminan siendo multidisciplinarios, no solo les estoy hablando en el sector de comunicaciones, que es en donde yo trabajo, sino también en otros sectores, ¿no? Minería, hidrocarburo, servicios públicos, a veces gas, a veces proyectos de saneamiento, vale decir llevar agua, desagüe, es muy importante contar con un especialista social, que puede ser antropólogo, que puede ser sociólogo, pero también puede ser politólogo. Y yo les diría que el politólogo tiene otro tipo de skills, tiene otro tipo de destrezas, ¿no? Por ejemplo, como nos han formado mucho en la enseñanza, pues, de las relaciones de poder, podemos ser un poco más intuitivos en el momento de identificar los intereses de los actores y de cómo llegar a ellos, cómo ser más persuasivos. Y no de tanto un poco como que de entender cómo funciona o de comprender el entorno, lo cual también es importante, pero a veces como especialista social uno va, digamos, en nombre de una empresa, en nombre de una concesionaria y tienes que ir a convencer. Entonces, la mejor manera de convencer es a través de desarrollar esas destrezas, esas habilidades blandas para poder identificar y ser, digamos, bastante sensitivos con la necesidad de aquel actor y cómo se puede llegar a él y cómo se puede generar un acuerdo, cómo se puede construir una licencia social de ser necesaria, o cómo realizar una charla, o cómo llegar y comunicarle adecuadamente a alguna persona indicándole, señor, vamos a hacer una obra al frente de su casa por una semana o por 2 semanas, no se incomode, qué cosa necesita
de parte de nosotros para que le ayudemos. Fíjate, tengo problemas, voy a tener problemas de acceso a mi cochera. Te pueden decir varias cosas, ¿no? Eso es en temas de saneamiento. Y eso pasa en la ciudad. De la misma manera en las zonas rurales, ¿no? De la misma manera en las zonas rurales, en donde obviamente las necesidades son otras y hay que ser un poco más persuasivo y perceptivo para poder identificar a estos actores, para poder elaborar una línea base socioeconómica, recorriendo, obviamente, recogiendo información directamente de la población o también organizando fuentes oficiales y con ello construir un plan de participación ciudadana, ¿no? Que este plan a veces es muy importante para, no lo digo para fichas técnicas, que digamos son, son estudios, digamos, menores, ¿no? Pero sí de repente para un EVAP, para otro tipo de estudios o para otro tipo de instrumentos que requieren de intervenciones mucho más complejas. Y a esto iba, ¿no? Un poco con la tipología de los estudios ambientales en telecomunicaciones. Eso va según la envergadura del proyecto. Hay un parteaguas. Y eso sí se los voy a explicar muy rápido porque de repente para algunos puede ser algo confuso. Eh, pero hay un sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el SEIA, ¿no? Entonces, hay instrumentos que están fuera de ese sistema, y hay instrumentos que están dentro del sistema, y hay otros instrumentos que son complementarios al sistema, ¿no? Quien les habla hace usualmente fichas técnicas ambientales que están fuera del SEIA. ¿Por qué? Porque son actividades cuyo impacto ambiental no es significativo, ¿no? Pero después hay otros estudios que están dentro del SEIA, que puede ser un día, que es de categoría 1, o estudios de categoría 2, o estudios de categoría 3, en donde sí se tienen que elaborar esos planes de participación ciudadana. Y esos planes de participación ciudadana no es porque a mí se me ocurre hacer una charla o a mí se me ocurre poner un cartel o a mí se me ocurre poner un buzón de sugerencias. No. Esa medida va a responder a un levantamiento de información previo. O sea, no es casual. Y ahí entra el politólogo un poco para definir, cuál es el instrumento que corresponde, ¿no? Y después hay otros estudios complementarios. Uno de los más conocidos es el PAMA, ¿no? El PAMA a veces se hace para aquellas infraestructuras que les correspondía, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental que no se hizo en su momento, pero que ya la infraestructura está en funcionamiento, entonces se trata de adecuar. Por eso es un plan de adecuación. Se trata de adecuar esta estructura referido o para que tenga su permisología que antes no la tuvo en su momento, ¿no? Para eso se hace usualmente un PAMA, ¿no? A ver. ¿No? Aquí les decía que se separa el camino, ¿no? Entre una ficha técnica que está fuera del SEIA y otras que estén dentro del SEIA, que son los DIA, ¿no? Las declaraciones de impacto ambiental. Estas fichas técnicas que están fuera del SEIA y lo que está dentro del SEIA, básicamente hay un parteaguas. Primero tienen que ver con las características propias del objeto. Y segundo, que estos objetos cumplan con lo que establece el reglamento. Si el objeto cumple con lo que establece el reglamento de la ley 29022, no hay problema, está fuera del sello. Por ejemplo, un monopolo o una antena de menos de 30 metros de altura en una zona urbana no tiene que aplicar necesariamente, no tiene que tener algún tipo de estudio ambiental como un día, no. Basta con una ficha. Pero, por ejemplo, si esta estructura ya no va a tener un mimetizado de radomo o de árbol, tal y como lo establece el reglamento, y va a requerir
de un mimetizado especial, único, entonces este sí va a requerir algún estudio, ¿no? Como un EVAP, por ejemplo, ¿no? Como un EVAP. Entonces, o por ejemplo, una infraestructura que esté dentro de las zonas de amortiguamiento. Por ejemplo, vamos a instalar una infraestructura, no sé, en Paracas, y estoy dentro de la zona de amortiguamiento, o una infraestructura cerca a Pantanos de Villa, y estoy dentro de la zona de amortiguamiento, entonces esa infraestructura va a requerir de una evaluación preliminar, ¿no? De una evaluación preliminar. Entonces, hay algún parteaguas que uno, para eso, uno como politólogo debe conocer la norma. Yo creo que eso es un skill importante del politólogo y sobre todo el politólogo sanmarquino. Porque el politólogo sanmarquino, como tiene esa interacción permanente con la escuela de Derecho, uno, digamos, a lo largo de los años va recogiendo ese conocimiento que también tienen los alumnos de Derecho y que también tienen algunos docentes en Derecho. Entonces, conocer derecho administrativo, conocer derecho constitucional, conocer de la organización del Estado, va a permitir al politólogo poder desarrollar mejor esas destrezas y tener una visión un poco más holística, ¿no? No únicamente centrada en los instrumentos o las herramientas que nos pueden brindar las ciencias sociales, ¿no? Acá hay una escala de regularización, ya más o menos que lo he ido explicando. Luego está el tema de la elaboración de las fichas técnicas ambientales, que es algo a lo que yo me refiero, que es algo a lo que yo me dedico. Las fichas técnicas, digamos, como ya les comenté, están fuera del CEIA, entonces se aplican en casi la mayoría de casos, porque la mayoría de casos cumplen con el reglamento de la ley. Entonces, la gran carga administrativa que tiene el Estado, más allá de los EVAPs, está en las fichas técnicas ambientales, ¿ya? Que tiene que ver, referidas, por ejemplo, con últimas millas, despliegue de fibra, que tiene que ver, despliegue de fibra, por ejemplo, de menos de 2000 metros, infraestructuras que estén dentro de lo planteado por el reglamento de la 29022, ¿no? Entonces, la ficha es un instrumento preferente del sector por su carácter dinámico, porque es sencillo de elaborar, no es tan difícil de elaborar. Su formulación exige rigor en la caracterización técnica de la estación base. EBC es una estación base celular y en los compromisos ambientales asumidos por el titular. Entonces aquí básicamente se llenan algunos datos a través de un sistema, el cual uno tiene acceso. Una vez que te registras, el MTC te da un usuario, un usuario y una clave, y con ello uno puede ingresar a este sistema. Y en el sistema, bueno, coloca las datas generales, el tipo de infraestructura y mimetización, que tiene que ver con el tipo de soporte, una torre autosoportada, ventada, un monopolo, un poste, y el diseño de mimetización aprobado, ¿no? Que puede ser a veces tipo tanque, que puede ser un radomo, que puede ser un árbol. Luego está la previsión y mitigación y control. Una vez que uno ve la infraestructura, ¿qué es lo que usualmente hago yo? Y por eso es importante, o yo le hablaba mucho a ustedes de que el politólogo termina siendo un mediador o un traductor. Conversas con el ingeniero y el ingeniero le pregunta, señor, ¿qué va a hacer acá? ¿Qué va a construir acá? Y aparte, le va a preguntar cómo lo va a hacer. Y entonces el ingeniero te va a decir, mira, que yo voy a hacer una excavación de 2x2, ya. Pero no dejen que los ingenieros les expliquen las cosas como a ellos les gustaría que les expliquen, sino pídale que les expliquen las cosas como si uno fuese un niño. Vale decir, sí, voy a hacer una excavación. ¿Y qué necesitas para esa excavación? Ah, voy a llevar maquinarias, volquetes, personal. Entonces, conforme van saliendo esos detalles, uno va colocando las medidas. Ah, van a haber vehículos. Ah, estos vehículos deben tener su certificación de mantenimiento. ¿Para qué? Para garantizar bajas emisiones. ¿Para qué? Para mitigar el impacto respecto de la contaminación del aire. Por ejemplo, ya, vas a tener personal en campo. Ah, ese personal debe tener sus CPPs.
por ejemplo. ¿Para qué? Para preservar la salud de esas personas que están trabajando, ¿no? Y uno va desprendiendo las medidas conforme se van detallando las actividades. Y para eso es importante hablar con aquellos que van a ejecutar esos trabajos. Entonces, luego está la prevención y mitigación y control. Entonces, frente a esas actividades, uno va planteando esas medidas. Por ejemplo, una medida es el plan de manejo de residuos sólidos. En este caso, no hay residuos sólidos peligrosos, ¿no? Usualmente son no peligrosos porque los residuos que se generan son, por ejemplo, de la comida que comen los trabajadores que están en la obra, o dónde se van a lavar las manos, o dónde van a botar sus desechos. Entonces, por ejemplo, para ello existe un plan de manejo de residuos sólidos que debe estar contemplado dentro de la ficha. Finalmente hay una declaración jurada, ¿no?, del compromiso de no superar los límites máximos permisibles de radiación no ionizante. Vale decir que ninguna estación base supera los límites máximos permisibles ni de casualidad, ¿ya? Eso es una mentira, o sea, en realidad el tema, la preocupación por la radiación, en realidad es mínima, ¿no? Y de hecho el MTC cumple con parámetros que son mucho más exigentes que la normativa americana. Nosotros nos sujetamos, por ejemplo, a lo que propone el ICNIR. Y después se añaden algunos anexos técnicos que tienen que ver con el mapa de ubicación, con los planos de distribución de la estación y una memoria descriptiva del proyecto. Hay dos formas de hacer estos planos. Una de ellas es a través del famoso AutoCAD, que lo manejan mucho los arquitectos, ¿no?, y los ingenieros. Y lo otro son los planos de ingeniería, ¿no? Ahora, para los planos de ubicación, también, aparte del AutoCAD, se puede utilizar software de GIS. O sea, puede ser ArcGIS o puede ser QGIS. Yo aprendí QGIS, ¿no? A lo largo de estos años me topé en la maestría con un curso de geografía y terminé aprendiendo QGIS y cómo se utiliza un montón de información georreferenciada que les va a permitir a ustedes tener un mejor análisis de algún proyecto. En este caso, en el mío particularmente de telecomunicaciones, pero en otro caso puede ser, es una herramienta sumamente interesante, por ejemplo, para la gestión del territorio, o para la gestión urbana, o inclusive para la planificación de una campaña electoral. Entonces, manejar un software de sistema georreferenciado es muy importante. Es muy importante que el politólogo pueda desarrollar ese tipo de destrezas. Entonces, si es que por ahí no pueden usar AutoCAD, podrían presentar los documentos utilizando la QGIS, pasando los archivos a PDF y subiéndolos, ¿no?, en el peor de los casos. Y también manejar sistemas como Google Earth. Si pueden aprender Google Earth Engine, mejor. Si pueden aprender Python, mejor, ¿no? Hay un caso práctico, por ejemplo, ¿no? Hay un caso práctico. No sé si ustedes han visto esas infraestructuras tipo árbol, ¿no? Usualmente se piensa que a veces uno disfrazando, por ahí se dice, ¿no?, disfrazando la infraestructura de tipo árbol, es aquella que va a mitigar, ¿no?, la acción colectiva. Yo no voy tanto por eso, pero sí, pues es un factor que ayuda, pero no es determinante, ¿no? Pero obviamente cuando uno pone una infraestructura a veces de tipo árbol y es bonita, a veces el vecino se siente un poco más tranquilo, ¿no? O dice, ah, bueno, sí, está bonito, ¿no? Ya que se quede, ¿no? Entonces, en otros casos no. Y yo digo que no, porque en realidad tanto para hacer un monopolo con un radomo cilíndrico, que son estas estructuras blancas que van arriba, como un monopolo mimetizado en árbol, el proceso constructivo es casi el mismo. Entonces, ¿qué se tiene que desplegar? Camiones, grúas, excavadoras. Entonces, todas esas actividades al final generan impactos parecidos. Entonces, el impacto visual sí activa el conflicto, pero en el caso a veces de las muy puntuales, los mimetizados árboles
podrían ayudar. O a veces te pueden ayudar, a veces dentro de un proceso de negociación si tú lo haces antes, ¿no? Y conversas con el vecindario. A veces, el mimetizado árbol ayuda. Yo les digo en mi experiencia que la mayoría de veces no. En realidad también el mimetizado sí, más está un poco vinculado a un tema de la regulación que a la acción colectiva. No es que te va a mitigar o va a impedir que los vecinos se organicen si es que quieren protestar. No, no es tanto así. Pero al margen de eso, por ejemplo, que eso es algo que sí dice la norma, si la infraestructura está ubicada dentro de una plaza o un parque, sí o sí tiene que ser un árbol, ¿no? Ya, eso es por reglamentación. Ahora, que eso sea efectivo o no de cara a la acción colectiva, no, no tiene nada que ver. Básicamente los legisladores supusieron que eso iba a ayudar, pero no, en la práctica no es tanto así. Entonces, las conclusiones es que hay una oportunidad laboral concreta, por eso les digo que es importante que se titulen. La consultoría ambiental en telecomunicaciones es un mercado profesional abierto. Yo me he encontrado con comunicadores, con sociólogos, con antropólogos, con arquitectos, con ingenieros, contadores, abogados, obviamente. Entonces, es un espacio muy interesante para un politólogo. De hecho, yo tengo un equipo de politólogos que se dedica a hacer la gestión social, ¿no? Entonces, luego hay una propuesta de valor diferencial, ¿no? Frente a la permisología lenta y la sobreregulación, una visión sistémica, ¿no? Una visión holística, una mejor lectura de los actores locales y de la prevención de conflictos que te pueda aportar un politólogo va, va a ahorrarte a veces meses de permisología, ¿no? A veces, la identificación o el trabajo de un mapeo de actores que te puede demorar 2 semanas a lo mucho, te va a permitir evitarte realizar sondeos, gestionar permisos, llegar a la obra y que al final se paralice, ¿no? Y que pasen un montón de meses por eso. O sea, a veces con el solo hecho de contratar a un personal idóneo para que averigüe si es que hay alguna posibilidad real de construir una infraestructura en esa zona, conversando con los vecinos, de solo conversar, te va a permitir una propuesta de valor diferenciada. Y obviamente el politólogo tiene un mejor perfil, o sea, a mi entender, tiene un mejor perfil, ¿no? Yo se lo digo que he salido de la maestría de sociología, yo creo que el politólogo tiene un mejor perfil para poder hablar del lado de una empresa como gestor social, ¿no? Luego está el efecto sobre el proyecto, ¿no? El aporte se traduce en una aceleración de la viabilidad legal y social, ¿no? Menos observaciones, menos paralizaciones, digamos, algo te dota un poco más de certidumbre. Cuando yo empecé a trabajar en el sector de telecomunicaciones, me preguntaban, oye, ¿y esa antena va a salir o no? ¿Se va a construir o no? A veces pensaban que uno era brujo, pero no es que eres brujo, sino es que puedes tener esa lectura que de repente ellos no tienen, como ingenieros, como arquitectos. Entonces, dicho esto, el territorio también se gestiona con ciencia política. Es importante donde a veces la reglamentación o tenemos una crisis reglamentaria o una falta de lectura de actores y una falta de decisión pública, y no solo decisión pública, sino también decisión por parte de los agentes económicos, hay un lugar profesional para el politólogo. Entonces, con esto quedo a merced de sus preguntas. Agradecemos a nuestro ponente, el magíster Carlos Infante Palomino, por esta disertación en la cual, bueno, se puede abordar un nuevo campo laboral para el politólogo, ¿no? En lo que es las telecomunicaciones, como usted lo ha mencionado, dado que es un espacio donde hay muchos actores involucrados y ahí el politólogo es clave en su participación. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra sesión, de esta conferencia,
invitando a nuestro público participante que pueda realizar alguna, de repente, pregunta o comentario, alguna experiencia que de repente de su ámbito laboral, ya sea como profesional o de repente como practicante, pueda compartirlo, ¿no? En la sesión. Queda en este momento habilitado el espacio a través de, bueno, levantar la mano del Meet y se le otorga el uso de la palabra, o escribiendo su pregunta en el chat. Quedamos atentos. También recordamos a nuestro público que el formulario de asistencia se ha ido compartiendo, se va a compartir una vez más para que lo tengan presente y puedan eh, acceder a la constancia previa, ¿no?, del formulario. Entonces nuestro público puede realizar la consulta. Esperemos unos momentos, si no, tendría de repente por mi parte alguna pregunta, eh, entendiendo que hay cada vez más nuevos campos laborales para el politólogo y en su experiencia usted ha visto el tema de las telecomunicaciones, pero asimismo en su experiencia, ¿qué otros campos novedosos ha podido encontrar para la aplicación del desempeño profesional de un politólogo? En saneamiento. En saneamiento hay trabajo, así se los digo. Si quieren trabajar, eh, al menos hacer los pininos en saneamiento. Yo de hecho conozco gente que ha trabajado conmigo y que después se ha ido a trabajar a saneamiento. Entonces, ese es por un lado, ¿no? En saneamiento, ¿qué ves? Por ejemplo, electrificación. Para poner torres de alta tensión, que son torres grandes, a veces hay que pasar por comunidades, o a veces hay que negociar con algunos propietarios o con un conjunto de propietarios. Entonces, ahí el politólogo cumple una función muy importante y su valor es mucho mayor que el de un sociólogo, porque el sociólogo a veces o el antropólogo busca comprender un poco la comunidad, cómo funciona, entender un poco la cultura, ¿no? En cambio, el politólogo va en función a cómo hago para sacarles el sí, ¿no? ¿Cómo hago para que me digan que sí? Entonces, en ese espíritu, que ya es parte del etos politológico, el etos del estudiante de ciencia política, que le enseñan siempre dinámicas de poder, cómo uno termina ejerciendo el poder sobre el otro, este, se desprende de esas dinámicas y en el momento que va a campo, hablar de un lado, porque habla en este caso del lado de una de las empresas, este, va con esas intenciones de buenas a primeras por su propia formación. Entonces, lo mismo pasa en gas, lo mismo pasa y estoy hablando de gas doméstico, ¿ah? Porque así como existen fichas técnicas ambientales para telecomunicaciones, hay fichas técnicas también para saneamiento. Entonces, en saneamiento, por ejemplo, hay algunas medidas también en donde tienen que haber especialistas sociales durante los trabajos. Entonces, es ahí en donde hay un buen nicho de trabajo para el politólogo. Después está obviamente el sector minero. Entonces, obviamente quien parte de lo menos, no es que pueda lo más, pero con ese expertise de lo menos, podría saltar con menor dificultad al sector minero, al sector de hidrocarburos, cuyas actividades sí tienen un impacto que es mucho más significativo, ¿no? Entonces ahí ya los procesos también de intermediación son más largos, los procesos de negociación son más largos, los procesos de a veces generar relacionamiento con una comunidad es mucho más largo. Usualmente en telecomunicaciones, en saneamiento, los procesos suelen ser más cortos, suelen ser mucho más cortos que de cara a hidrocarburos, que de cara a, 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 este, a minería. Muchas gracias por su respuesta. Justamente sí, soy testigo por algunos compañeros de mi carrera, bueno, no soy politólogo, bueno, egresados, ¿no? De algunos compañeros míos
están poco a poco profundizando más en el sector minero, como menciona. Entonces es un buen ámbito. Aquí hay una pregunta en el chat de nuestro participante John. Menciona, ¿qué acciones se deben tomar cuando la FTA cumple 15 días hábiles y no hay respuesta del MTC? Ya, se da por negada. La ficha se da por negada. Por eso les digo a aquellos que son politólogos, que están interesados en la gestión pública, que en el momento que cojan un proyecto que tiene que ver con la reglamentación, que se los puede alcanzar un abogado, y en el momento que tú diseñas la política pública, tienes que manejarla con un enfoque de modernización del Estado, un enfoque de simplificación administrativa. Entonces, obviamente es un problema que el mismo Estado, por un lado, te diga, oye, tienes que presentar estas fichas y yo las tengo que evaluar en 15 días y encima se demora para responder en esos 15 días. Entonces, de por sí ya es un problema. Ahora, en mi trabajo como consultor, sí está en dar un seguimiento permanente. ¿Esto qué significa? Preguntar a la entidad, oye, ¿vas a resolverla o no? ¿No? Y más o menos conforme ese seguimiento se decide si se ingresa una nueva ficha, o si se decide esperar una respuesta de la entidad, ¿no? Entonces, más o menos esas serían esas dos salidas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando el MTC ha implementado este reglamento a través de un sistema que se llama Refita, el sistema ha estado funcionando óptimamente. En realidad, llegó un momento en que respondían las fichas en 3 días. Pero actualmente no sabemos por los cambios de regímenes, por los cambios de presidente y por lo tanto de ministros, directores, viceministros y directores y después de equipos, hay cierta incertidumbre a veces frente al cambio. Por eso también, en el momento que se reglamenta algo y en el momento que hay algunos tomadores de decisión expertos en gestión pública, porque veo que muchos politólogos quieren ser expertos en gestión pública, la gestión pública no solo está orientada a, digamos, a la ejecución de presupuestos y demás, sino también al diseño de este tipo de instrumentos, ¿no? Que terminan obviamente afectando, en este caso directamente, a la economía de los hogares, porque digamos la empresa podría esperar una semana, 2 semanas más, pero no la contratista que va a ejecutar ese proyecto o las familias que dependen de esa contratista que va a ejecutar ese proyecto. Entonces sí hay que pensar en eso. Muchas gracias a nuestro participante, también a nuestro ponente por la aclaración en todo el marco legal y los procesos que hay que tener en cuenta en esos expedientes, ¿no? Y a continuación está la pregunta de Fernando Chihuán Ruiz, que puede activar su micro para poder realizar su pregunta. Adelante. Buenas tardes, doctor. Saludar la presente reunión y la labor académica que está dando, ¿no? Que nos está otorgando para dar un conocimiento amplio, sobre todo, ¿no? En la Lima, ¿no? La Lima que está creciendo y se está expandiendo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hoy día vemos, ¿no? Las torres que se están haciendo, edificios de 20, 23 pisos, con todo, como le dicen, antisísmicos, ¿no? Mientras Lima crece, ¿no? Acá en la urbe, en los conos, tipo Distrito Caraballo, ahí las inmobiliarias están cogiendo terrenos, están lotizando, pero vemos alrededor de ello también hay, como dice, ¿no? Toda una congruencia del aspecto técnico que he enfocado en el nivel práctico que quiero que, en ese sentido, la orientación de mi pregunta. ¿Cómo ve el futuro de todos estos distritos, ¿no? Del cono, sobre todo de Caraballo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando, por ejemplo, allá el Internet, no tenemos las empresas grandes que hay, ¿no? Que brindan los servicios, pero sin embargo hay otras pequeñas, eh, pequeñas gestiones de Internet, pero que son chicas, pequeñas, ¿no? Pero otorgan el servicio. Ahí no vemos esos árboles que mimetizan, ¿no? Pero sí vemos
esas empresas pequeñas que te dan, bueno, al menos un buen servicio, ¿no? Y también en cuanto al impacto ambiental, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, usted viaja por ese alrededor, vemos riachuelos que no hay un saneamiento, como usted dijo, ¿no? El saneamiento es clave. Y el saneamiento físico legal, en cuanto a terrenos, a lotizaciones, a zona urbana, a zona de comunidades que hoy día se están convirtiendo en zona urbana, ¿no? Todo un conglomerado, ¿no? Que todavía en el aspecto regulatorio, ¿no? En el aspecto administrativo, veo muy poco lo que hace la municipalidad. ¿Usted cree, doctor, que se pueda dar esta solución con solo los elementos que administra el gobierno local, en este caso la municipalidad? Sí, mire, Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. gracias, Fernando. Son muchas preguntas, se han tocado muchos temas. Voy a intentar abordarlas de manera muy rápida. La infraestructura de telecomunicaciones en el Perú se despliega, eh, como son actores privados los que despliegan la infraestructura, o sea, los operadores son privados, Entel, Claro, Vitel, Integratel ahora se llama, ¿no? Movistar. Como ellos actúan bajo razones, por ejemplo, de cantidad de usuarios. Si hay mucha cantidad de usuarios, si hay una alta demanda en una zona, entonces tengo que poner una infraestructura. Y por temas de cobertura, bueno, hay una amplia comunidad, tengo que ir a poner una infraestructura de telecomunicaciones. Entonces responden mucho a las dinámicas del mercado. ¿Qué sucede? Que a veces hay algunas localidades que al operador no le conviene desplegar infraestructura. ¿Por qué? Porque hay pocos usuarios. Entonces, ¿eso en dónde pasa? O, por ejemplo, los costos de transmisión, o sea, de llevar la señal hasta ese lugar es tan caro que ya no lo hacen. Entonces, ahí ingresa el Estado. El Estado, eh, digamos, promueve el despliegue no solo por, por, digamos, las lógicas del mismo mercado, sino es que lo hace a través de un programa que se llama Pronatel, o a veces lo hace a través de las propias lógicas de concesión. Por ejemplo, ahora han concesionado el espectro electromagnético para el despliegue del 5G. Ya, los cuatro han ganado. O sea, los cuatro tienen espectro, los cuatro operadores tienen espectro. Pero en el momento que el Estado les ha dado el espectro, les ha dicho, oye, yo te voy a dar esta parte del espectro para que tú despliegues 5G, pero tienes que desplegarme en estas comunidades de manera obligatoria a lo largo de estos años, porque si no te quito la concesión. Ah, pero es muy caro. Ah, pues entonces te la quito, ¿no? Entonces el Estado en ese sentido va promoviendo la conectividad de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque recordemos algo, que el acceso a Internet al día de hoy ya es un derecho reconocido en la Constitución. Entonces, la norma debe ir no solo en función a unas lógicas de empresa-cliente, sino a unas lógicas de empresa-ciudadano. Entonces, este tipo de infraestructuras se van desplegando conforme también va creciendo la ciudad. Entonces Fernando me decía, sí, pero yo no he visto estas infraestructuras. Puede que puede que estén y no las hayan visto, porque de hecho a mí me ha pasado que cuando yo me pongo a hablar de antenas, recién la gente se da cuenta que hay antenas cerca de sus casas. Ahora, si no las hay, puede ser porque primero de repente el espacio es muy llano y es fácil que llegue la señal, y segundo es porque de repente no ha habido todavía una demanda, ¿no? Eh, Recordemos también que Ociptel pide reportes casi trimestrales de la señal a los operadores y les va exigiendo poco a poco en dónde tienen que ir colocando más infraestructura, que básicamente son más antenas. La solución de la fibra óptica es otra, ¿no? O sea, eso ya tiene que ver más con el Internet de hogar, que a través del Internet uno pueda obtener alguna señal, tipo, no sé, por intermedio de WhatsApp, por ejemplo, no necesariamente significa que tengas, derecho, perdón, yo ahorita voy con lo de María, no significa, pues, que tengas tu acceso a la red móvil,
no significa que tengas acceso a la red móvil. Tienes acceso a través de internet, a través de una conexión fija, lo cual está bien, lo cual está bien. Ahora, hay ciertas complejidades, como tú mismo lo has dicho, o sea, la ciudad, nosotros vivimos en una ciudad muy conglomerada, muy aglutinada, poco planificada, entonces no hay espacio. Cuando uno coloca una infraestructura de telecomunicaciones en zonas en donde ya están muy aglutinadas, es muy difícil colocar este tipo de infraestructuras porque colisiona con otros servicios. Encuentras agua, desagüe, gas, encuentras pistas, a veces, o sea, no hay un espacio físico propiamente dicho. Y aparte está el tema de la oposición vecinal, porque mientras más cerca esté la infraestructura, a veces los vecinos no quieren, ¿no? Tienen miedo, tienen temor, o simplemente la infraestructura les incomoda. Y sí, pues el Internet como derecho constitucional, pero de hecho no se cumple. Claro, no se cumple porque en realidad es muy complejo llevar infraestructura de Internet a todas las localidades del país. Y de hecho es un reto, es un reto. Este, pero una de las partes de que no se cumple es que tiene que ver también con las autoridades. A veces las autoridades son las que impiden el despliegue. Uno, por ejemplo, hay diversos estudios, por ejemplo, sobre barreras burocráticas que han hecho, bueno, eso más que todo se dedican los abogados a hacer ese tipo de estudios, pero hay muchas instituciones que se oponen al despliegue, y eso ustedes lo van a ver. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo voy contra la empresa, o porque la infraestructura hace daño, o porque simplemente los vecinos van a venir a quejarse. Cuando no son conscientes, por ejemplo, que el Internet móvil, la señal móvil, termina siendo la red más democratizadora de todas las redes. Porque ¿qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil acceder a Internet? Es mucho más fácil acceder a Internet a través de un teléfono celular con un plan básico antes que esperar a que llegue una conexión fija a tu casa. Entonces, la red móvil es la más democratizadora, por lo tanto, se tienen que instalar más antenas si queremos que el Internet sea un derecho constitucional que se ejerza debidamente. Entonces, eso es muy importante y eso hay que ir aclarándolo. Eso hay que ir aclarándolo. Obviamente, de repente la ubicación puede incomodar o no. Ahí la entidad de repente podría, digamos, bajo parámetros de gobernanza, ¿no? Podría ahí interceder frente a la empresa, interceder frente a las comunidades y decir, mira, ¿sabes qué? No lo pongas acá, si legalmente acá está bien, pero mejor colócalo acá, ¿no? Te doy esta opción, o te apoyo con participación vecinal, pero no lo hacen, no lo hacen. En realidad, los municipios a veces están metidos en otros pleitos, en otras cosas, inclusive, como decían ahí en Caraballo, los procesos de habilitación urbana a veces demoran años, a veces demoran años, y es absolutamente injusto que un proceso de habilitación urbana demore tantos años por parte a veces de las municipalidades. Este, y es algo que los propios vecinos intentan impulsar y los municipios terminan a veces demorándose años en dar habilitación urbana. ¿Por qué? Porque a veces hay algún conflicto de intereses entre aquellos que lotizan versus la municipalidad. A veces dicen, no, ¿por qué tantos parques? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿O por qué este espacio va a ser para la posta? ¿Por qué no lo lotizan? Y ahí aparece el tema de la corrupción. Entonces, es, es algo bien complejo en donde el politólogo, si tiene alguna noción general de gestión del desarrollo urbano, de gestión del desarrollo territorial, te va a poder implementar un mejor enfoque de cara a estos términos. O sea, el momento que un politólogo sea, por ejemplo, gerente de planeamiento o gerente municipal, o gerente de participación ciudadana, es más, es un reto que los politólogos sean gerentes de participación ciudadana. Yo creo que sería el que si la Escuela de Ciencia Política de San Marcos es la primera formadora de gestores de participación ciudadana en el Perú, creo que este país sería distinto. Entonces, entonces sí, pues sí, sí, hay muchos temas a veces que la autoridad es la primera que se opone al despliegue. Y es bien gracioso, ¿ah? Porque ellos son los primeros que dicen, sí, no, vamos a implementar la tecnología, vamos a implementar los drones, vamos a implementar esto, vamos a implementar las cámaras, vamos a implementar los sistemas de alerta.
Y a veces muchos de esos sistemas que ellos proponen funcionan a través de redes antenas. Entonces, no se entiende, no se entiende. Y ahí hay que concientizar, ¿no? Agradecemos la pregunta de nuestro participante Fernando y también los comentarios de la participante María y además las respuestas de nuestro ponente que nutren este debate académico. A continuación, participante Víctor Cuadros, adelante. Bueno, muchas gracias. De todo agradecer a, a Carlos, flamante magíster en estudios políticos de San Marcos, licenciado en ciencia política, y si no me equivoco, eres con el colegiado número 2, ¿no? Uno de los Sí. primeros del colegio de politólogos. ¿Ya? Sí. Agradecer tu conferencia, sobre todo porque abre la veta, digamos, a terrenos que generalmente se pensaban que no eran de una u otra manera de un campo de ejercicio profesional del politólogo, ¿no? Y tú, por ejemplo, lo has demostrado porque ahí has abierto trocha y todavía con más razón en el sentido de que siempre nucleas, ¿no? A egresados de la escuela, ¿no? Y eso te lo agradecemos infinitamente, ¿no? Y justo con las preguntas tanto de Fernando, ¿no? Este tema, ¿no? Por ejemplo, así como hay este tema de telecomunicaciones y que también tú lo estás señalando, todo este tema de lo que viene a ser el desarrollo urbano, que es el desarrollo de la ciudad, ¿no? Es un tema eminentemente político, ¿no? Y por ejemplo, en la currícula de ciencia política tenemos un curso en el 10º ciclo que se llama Gestión Urbana y el Territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque comprendemos los problemas del suelo, son problemas técnicos, pero fundamentalmente políticos, porque opera en función a un conjunto de intereses, a un conjunto de actores, ¿no? Y ya es más, este año, ya en septiembre, se pone en marcha la maestría en gestión municipal y regional, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo local es, digamos, el espacio por el cual te resuelve los problemas directos del ciudadano, ¿no? Y esos problemas son problemas técnicos, son problemas de actores sociales, son problemas institucionales, ¿no? Y son aspectos en los cuales también los politólogos deben entrar. Entonces, sí es cierto, ¿no? O sea, sería importante, creo haber visto ya algunos gerentes de lo que viene a ser participación vecinal, ciudadana, ¿no? Creo que lo interesante será ver cómo a futuro salen, pues, gerentes en los temas, en las gerencias de desarrollo urbano, ¿no? Y igual, ¿no? O sea, así como hay esos espacios, ¿no? De realización profesional, hay otros sectores diversos, ¿no? Como lo que viene a ser, por ejemplo, todo el tema, por ejemplo, porque hay mucha gente que le gusta, está entrando al tema, ¿no? De lo que viene a ser el control interno, todo el tema de la auditoría, que siempre se señalaba que era un patrimonio de los contadores, ¿no? De los abogados, ¿no? Veo también que hay gente de ciencia política que está entrando a estos temas, a los temas de integridad, a los temas de gestión de recursos humanos, y eso es muy bueno, ¿no? Por eso es de que creo que a partir de tu conferencia nos muestra un aspecto de realización del politólogo, ¿no? Y en ese sentido, solo felicitar tu ponencia, ¿no? Y creo que nos has ilustrado varias cosas que no lo conocíamos. Ahí, Richard, bueno, primero saludarte. Richard es un gran amigo. Valórenlo y quiéranlo mucho, porque de verdad él me conoce desde estudiante. Entonces, es una persona que me ha visto crecer, me ha visto entrar
a los pasillos de San Marcos, me ha visto salir de los pasillos de San Marcos, me ha visto crecer y es una de las personas que cree fervientemente en la carrera de ciencia política. Entonces, no es casual lo que él está diciendo, sino es una consecuencia de lo que, de esa perspectiva, que solo él tiene. Ningún docente lo tiene, ¿ah? Eso sí se los puedo aclarar. Entonces, y respecto a lo que tú decías, Richard, con el espacio, digamos, con la gestión del territorio, que también es una gestión política, que lo político está detrás, yo quisiera, un poco acordándome de las clases del profesor Ñique Lapuente, Ñique decía en sus clases, a veces citando a Terencio, decía, todo lo humano no nos debe ser ajeno, decía, ¿no? Ñique en sus clases. Y yo diría, un poco emulando a Terencio y acordándome de Ñique de la Puente, diría, todo lo político no nos debe ser ajeno. Y si lo político también es el territorio, entonces hay que interesarse en la gestión del territorio. Y no solo hay que interesarse en la gestión del territorio a partir del discurso, sino también hay que ser un poco más curiosos, o sea, llevar, por ejemplo, por ahí algún curso de software con sistemas georreferenciados. A mí, por ejemplo, me ha explotado eso la cabeza. O llevar un curso de geografía. Yo llevé un curso de geografía en la maestría de sociología y lo llevé de casualidad. Entonces, y al final ha sido el curso que creo que es el que, en términos prácticos, más me ha llevado a mejorar el ejercicio de mi profesión, ¿no? O a ser más especialista en el ejercicio de mi profesión. Y de hecho, parte de eso ha sido de que al día de hoy pueda lograrme inscribir como consultor ante el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, entonces es parte de eso. Yo quería agradecer en ese aspecto tus comentarios, Richard, y bueno, desde aquí mandarte un fuerte abrazo. Muchas gracias también por este espacio, ¿no? Donde se pueden integrar los politólogos que van, que vienen, y bueno, que seguirán también, ¿no? Entonces ya con ello, con esta nueva perspectiva del desarrollo laboral y también de los retos que siguen apareciendo frente a los ojos del politólogo para poder desempeñarse dentro de todos los ámbitos académicos, laborales, que cada día se van abriendo nuevos espacios. Agradecemos a nuestro ponente, Magíster Carlos Infante Palomino, por esta ponencia. Como lo mencionó al inicio, es la segunda vez que está aquí en los viernes politológicos y esperamos contar con su presencia para futuros eventos académicos. También agradecemos la presencia de nuestro público y ya con ello damos por concluida esta 11ª sesión de los viernes politológicos, la última del primer semestre, pero nuestro público no se olvide que ya se estaría publicando en las próximas semanas la programación para el siguiente semestre. Entonces, eso ha sido todo por esta sesión. Que tengan todos un muy buen fin de semana y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Gracias, doctor. Gracias a todos. Saludos, compañeros. Gracias, buenas noches, colegas.